Bienvenidos una vez más a tu programa favorito Detrás de Ciencia y Diversión. Recuerden que esta temporada es sobre el alcohol y hoy hablaremos sobre la cerveza. ¡Acompáñanos! Vamos a comenzar con un poco de historia. En Egipto fue donde se creó y se empezó a hacer comercial. Se crearon reglamentos sobre cómo elaborarla y se le llamaba citos o cervecia, porque Ceres era la diosa de la agricultura, entonces se la alababa a ella. En la Edad Media la cerveza se hizo mucho más popular porque se descubrió la hierba llamada lúpulo, lo que le da ese sabor amargo que tanto nos gusta y ayuda a conservarla por más tiempo. En el siglo XIX Pasteur descubrió cómo se hace la fermentación y la esterilización alcohólica. Aquí es cuando nace la cerveza de fermentación baja o clara. ¿Te has imaginado cómo es la elaboración de la cerveza? ¿No? Pues aquí te lo enseñamos. Los componentes de la cerveza son agua, cebada, lúpulo y levadura. El 85% es agua. La cebada es una planta que se utiliza para la purificación. La levadura son microorganismos que realizan el proceso de fermentación descomponiendo el azúcar del mosto en alcohol y gas carbónico. El lúpulo es la planta que le da el amargor a la cerveza, además de ser un digestivo. Los granos de cebada se remojan en agua para que germinen. Esto quiere decir que el almidón se transforma en azúcar. Se seca y se tuesta para que se transforme en malta. Del grado de tostado dependerá el color y aroma de la cerveza. Se tritura y brasea la malta mezclándola con agua tibia para su maceración. Se añade el lúpulo mientras se hierve el mosto a fuego lento. El lúpulo le da amargor y ayuda a la clarificación de la cerveza. Después de la cocción, el mosto se enfría y refrigera. De este modo se controlan las levaduras para comenzar la fermentación. La cerveza necesita madurar en una fermentación por meses. Luego se filtra, pasteuriza y envasa. El envasado puede ser en barril, botella y lata. ¡Wow! ¿Quién diría que detrás de esta bebida que tardo tan poco en tomarme hay un proceso tan largo? Además, ¿sabías que hay diferentes tipos de cerveza? ¡Conozcámoslos! La fermentación baja se realiza a poca temperatura, de 7 a 12 grados por 7 días, y su graduación es de 4 y 6%. Lager, Pilsen, Múnich y Dortmunder reciben el nombre por donde proceden. Son ligeras, rubias y secas. Porter, de origen inglés, se caracteriza por su espuma compacta y espesa. Bock, doble fermentación y doble graduación de 8 a 9%. Fermentación alta, temperatura de 15 a 25 grados por 3 días. Tienen más graduación. Ale, inglesa, graduación de 5 y 6%. Stout, irlandesa, espesa, color negro. Guinness es la más popular. Abadía o Traperses, Bélgica y Alsacia. Muy aromáticas, sabor ligero, oscuro y dulzón. Alt, cuerpo ligero, fuerte aroma, alta graduación, de 8 a 9%. Kolsch, rubia, muy clara y suave espuma. Se elaboran con trigo en vez de cebada, tienen mucha espuma y son muy aromáticas. Ahora ya sabes cuáles son los tipos más famosos de cerveza. Gracias, Gaby. Te extraño. Pero ¿sabes también cuáles son las marcas más famosas de cerveza en cada país? En Holanda está la Heineken. En Alemania la Beck. Bélgica está el Artois, Irlanda, Guinea, México, Corona, Sol. ¡Wow! ¡Yay! ¡Wow! He venido a despedirme, si alcancé a llegar. Muchas gracias por guiarnos en esta aventura cervecera. De nada. Nos vemos en el próximo capítulo de Detrás de Ciencia y Diversión.